Hola una vez más amigos de Simply 4D, soy Alfredo Saurus y hoy os traigo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de Expresso y de Thinking Particles. Como sabéis, Thinking Particles es uno de los módulos que caracteriza a Cinema 4D y que nos da libertad absoluta para crear fantásticas composiciones con partículas. Por ejemplo, en estos días he estado practicando un poco bastante para ver si podía sacar algún tutorial de una manera que sea muy comprensible para todos, y bueno, me ha salido pues estas cosas, por ejemplo, que se pueden hacer con Thinking Particles y que de otra forma sería imposible hacerlo. Creo que es muy vistoso y que merece la pena que le echemos un vistazo. Y la verdad quiero decir que me daba un poco de miedo meterme con el tema de Thinking Particles porque Expresso es bastante complicadillo. Hay cosas que yo no entiendo, que son más de programación que de otra cosa. Pero bueno, para empezar a jugar con partículas, la verdad es que tampoco hace falta tanto. Yo pensaba que iba a ser más difícil, pero he conseguido resultados bastante buenos viendo unos cuantos tutoriales por ahí en inglés y cogiendo unas cositas de acá y unas cositas de allá, y yo creo que por lo menos los conceptos claros los tengo y os los voy a transmitir para que os podáis beneficiar de la información. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Cinema y vamos a abrir un editor de Expresso. Expresso es una interfaz donde podemos encadenar nodos que son como funciones, ¿vale? De una manera gráfica. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser sacar un editor de Expresso, y para ello necesitamos crear un nulo o un objeto, cualquier cosa nos vale, simplemente para poder añadirle la etiqueta Expresso. En el momento que nosotros le demos, automáticamente se nos va a abrir el interfaz del editor. Esto es Expresso. Expresso se parece mucho, si no recuerdo mal, a Autodesk Combustion, a Flame, que son programas tipo After Effects que también funcionan con nodos. Un nodo es, por ejemplo, voy a crear aquí un cuadradito. Cuando yo arrastro un cubito al editor de Expresso, automáticamente me va a aparecer un nodo, que es la representación gráfica de ese cubo dentro del editor, ¿vale? Esto es un nodo. Un nodo es, digamos que es una cajita donde tiene unas entradas a la izquierda y tiene unas salidas a la derecha. O sea, se le puede meter una serie de datos, de inputs en la entrada. Cuando pinchamos en la parte azul nos va a decir qué datos admite de entrada, ¿vale? Y en la casilla roja, la casilla de la derecha, tenemos las outputs, las salidas, y nos va a decir qué información nos da ese nodo, ¿vale? Generalmente todos los objetos de Cinema tienen su representación gráfica dentro del lenguaje gráfico de Expresso en esta interfaz. Si yo, por ejemplo, cojo un HyperNURBS, ¿vale?, y lo pongo aquí, también me va a salir un nodo con todas las funciones que admite de entrada. Fijaos que es muy parecido cuando yo pincho aquí, pues todas estas que tenemos aquí. Subdivisión en render, subdivital, es prácticamente lo mismo que tenemos aquí. Color mostrado, subdivisiones, ¿veis? Es lo mismo, ¿no? Vamos a poder manejar dentro del editor prácticamente lo mismo que tenemos aquí. De hecho, va a ser lo mismo y más cosas. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Cómo funciona este editor? Bueno, pues los de Maxon pensaron que era mucho más fácil que hacernos estudiar un tocho de libro con las expresiones. O sea, por lo que es escribiendo tipo en After Effects. Los que vengáis de After Effects sabéis que tenemos un editor que se llama Expresiones, que funciona más o menos como con Java, ¿no? Es un lenguaje muy parecido, es como un JavaScript, ¿no? Un ActionScript parecido a los de Flash. Y con eso nos va a dar también libertad a través de una serie de comandos, ¿no?, para hacer cosas que realmente dentro de Cinema no se pueden hacer, ¿vale?, por sí mismo. Un tema sobre todo automatizar cosas y crear pues relaciones entre objetos. Bien, lo primero que vamos a aprender de Expresso va a ser al revés que todos los tutoriales de los que vengáis acostumbrados. Todos los demás tutoriales empiezan pues haciendo un cubito y haciendo relaciones y tal. Yo me voy a meter directamente con lo gordo, que son las Thinking Particles. Vamos a empezar desde el principio a entender eso y luego ya veréis como todo lo demás tiene mucho más sentido. Yo creo que es más fácil así.
Luego ya me diréis vosotros si tengo razón o no. Como os he dicho, lo primero que se crea en Cinema 4D es un nulo, ¿vale? Un nulo, un objeto, da lo mismo, simplemente es para que tenga soporte la etiqueta de Expresso. Y este nulo pues le vamos a llamar control, simplemente pues para efectos visuales, que lo tengamos más o menos controlado. Pinchamos doble clic en la etiqueta Expresso y ya nos sale el editor. Y el editor contiene aquí una serie de cosas. Cuando pinchamos, a ver, donde damos el contenedor X, nos van a salir aquí todas las funciones, voy a poner esto en grande, todas las funciones que tiene Expresso. Esos son todos los nodos, todas las funciones que se pueden tener, ¿vale? O sea que no tenemos que memorizar ninguna, solamente más o menos cómo funcionan, ¿vale? Porque están todas aquí, todas las que se pueden hacer están aquí. O sea, no tenemos que pensar nada más. Y Expresso funciona también por capas. Podemos hacer varias capas, más que nada para juntar varios códigos, ¿no? Varias propuestas que tengamos que hacer y tenerlas más o menos ordenadas. Se pueden hacer programaciones tan sencillas como dos nodos, o 40, 80, 100, vamos, los que sean necesarios. Vamos a crear el primer Thinking Particles. Vamos a crear lo primero, lo más sencillo, un emisor que nos saque un chorro de partículas, y a ese chorro de partículas le vamos a dar una serie de modificadores, ¿vale? Para conseguir pues estos efectos. Por ejemplo, fijaos, no sé si notáis que por aquí hay una especie como de una gravedad, aparte hay como una especie como de turbulencias, ¿vale? Esto queda bastante chulo. Y vamos a darle pues un aspecto así, parecido como con pelos, ¿no? Vamos a decir que las partículas tengan una especie como de pelitos así, ¿vale? Y vamos más o menos a ver esto. Lo primero que vamos a hacer, Thinking Particle es un módulo que está diseñado concretamente para el editor Expresso. O sea, no se puede sacar de ninguna otra forma que no sea aquí. Le damos al botón derecho, vamos a lo de nuevo nodo, y aquí en la última pestaña vemos que tiene un grupo de Thinking Particles donde están reunidas todas las cosas que se pueden hacer, y tenemos un TP delante para que nos diga que es Thinking Particles, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a utilizar. Bien, todos los generadores, o sea, todos los nodos que generan partículas están recogidos en este de aquí. Todos estos nos hacen diferentes cosas con las partículas, y los vamos a necesitar para poder hacer los distintos ejercicios. Vamos a empezar por el más fácil, que es PStorm, ¿vale? El momento que lo creamos nos aparece ya un nodo, una cajita, un nodo, y nos va a sacar directamente la posición del emisor. Quiere decir que nos está pidiendo la posición del emisor. No vamos a poder controlarlo hasta que no le demos esos datos. Ahora veremos cómo sacarlo. Cuando ponemos PStorm, voy a quitar esto aquí, nos aparece un circulito, y si le damos al play, vemos que nos saca una serie de partículas. Pero nosotros, aunque rendericemos, no vamos a ver nada de momento. Ya veremos ahora un poquito más tarde cómo empezamos a ver las partículas. Vamos a dar 500 frames a la composición para que tengamos suficiente tiempo para ver cómo se desarrolla todo el flujo de partículas. Vemos que va lentísimo. Y vamos a darle 2x Expresso, 2 clics a la etiqueta para volver a sacar el nodo PStorm. Pinchamos y en la parte de la derecha nos aparecen ya los atributos de este nodo, ¿vale? Tenemos generación aleatoria para decirle cómo queremos que genere las partículas, y tenemos parámetros, que es la parte interesante. En parámetros tenemos qué tipo de emisor vamos a darle, tipo círculo o tipo rectángulo, ¿vale? ¿Qué cantidad de partículas vamos a generar? De momento vienen 100, pero podemos darle 1000. 1, 2, 3. Nos va a sacar un huevo de partículas. Fijaos que
que la partícula tiene como un ángulo, ¿no? Tiene como un ángulo de dispersión, es como un spray, ¿verdad? Y se corta justamente aquí. ¿Por qué? Porque tenemos 90 frames de vida de cada partícula. Desde que se genera de aquí hasta que llega aquí tarda 90 frames. Si nosotros ponemos 200, vamos a darle mayor longitud de vida. Fijaos. Ya tenemos mayor longitud de vida. Podemos variar la vida. Esto es muy parecido a Particular de Trapcode, de los de After. Los que tenéis varios tutoriales míos de After Effects de Particular, pues es muy parecido. Podemos variar la velocidad, podemos variar la vida, podemos variar el tamaño. Esto es cuando tengamos asignado un objeto, no una partícula, sino un objeto como partícula. Ahora mismo son ticks, les digo que realizamos y no hay nada, ¿vale? Esto es interesante. XFOV y YFOV. Esto es el ángulo de dispersión. Si yo lo pongo a 0 en un lado, fijaos, voy a empezar con el emisor, solo voy a tener dispersión en el eje Y y aquí lo voy a tener plano. Si yo le digo que 0 a los dos, fijaos, cuando empieza me lo saca como un cuadrado, como si fuera un bloque. No tenemos dispersión ninguna, ¿vale? Esto nos va a servir para hacer cosas. Tenemos velocidad, podemos darle que sea más rápido, menos rápido, fijaos, para hacer un chorro. Y fijaos que estas partículas, o sea, estas modificaciones afectan en el momento que se crea la partícula. Si yo, por ejemplo, le digo que ahora mismo 0, ¿no? Fijaos que no afectan a las partículas que ya se han generado, solamente en el momento que se crean, ¿vale? Esto está bastante bien. Tenemos el tamaño XY del emisor. Vamos a ponerle más grande, menos grande, ¿vale? Más planito, fijaos, ¿vale? Y estas de aquí, bueno, pues tampoco interesan mucho. Van a variar lo que es el giro de la propia partícula. Como no tenemos asignado ningún objeto, pues nos da lo mismo que giremos porque no lo vamos a notar. Eso lo veremos ahora. Volveremos sobre ello. Vale. Vamos a decirle que dure solamente 100 frames. Vale. Ya tenemos aquí nuestro chorro de partículas. Vamos a ver qué se puede hacer. De momento lo que no podemos hacer es mover, no tenemos, o que tengamos aquí este eje, que es el eje que es el de control, es del nulo, no lo tenemos posicionado, o sea, no influye dentro de lo que es la posición del emisor. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo PStore, este nodo nos está pidiendo la posición del emisor. ¿Cómo lo vamos a crear? Bien, pues vamos a crearlo, por ejemplo, pues con otro nulo y le vamos a llamar emitter, emisor en español, emisor, ¿vale? Este emisor lo vamos a llevar al editor expreso. Automáticamente se nos crea un nodo, ¿vale? Que va a tener las características de este nulo. Tendrá unas entradas y unas salidas. Lo que nos interesa es que este emisor nos dé la posición que tiene para que el emisor PStore, el generador, nos diga, se pueda mover. Para ello vamos a sacar las coordenadas, vamos a sacar su posición global, que es la posición que tiene con respecto al eje global, el eje de centro, y le vamos a unir. Para unirlo simplemente sacamos un enlace, pop, y ya tenemos enlazado el emisor con PStore. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Si yo muevo el emisor, ya se va a mover en todas las direcciones. Fijaos, va a tomar la posición global del emisor y la va a tomar y se la va a dar a PStore, así que vamos a poder moverlo con esto de aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo roto el emisor? Fijaos que lo voy a rotar. No puedo, no me coge la rotación, o sea,
el emisor siempre está orientado hacia allá. Eso no me gusta. Así que vamos a tener que decirle al PlayStore que la orientación del emisor, ¿vale?, también tome la misma dirección que nuestro nulo emisor. Para ello vamos a pinchar en las entradas de PlayStore y vamos a ver qué opciones podría haber que nos sirviera para orientar ese chorro. Pues vamos a ver: activado, alineación del emisor, cantidad, disparo, eje de giro, tamaño, Yo creo que la que claramente es alineación del emisor, que es la que estamos buscando. Sacamos la alineación del emisor y ¿cómo le decimos que tome la posición global? Porque si nosotros lo intentamos así, no nos va a dejar. Te dice que no, que hay algo por ahí que falla. Los nodos son muy listos y aunque tú intentes enlazar una cosa con otra, si no se puede, si los datos no son compatibles, no te va a dejar hacerlo. Hay otra opción que es: me lo llevo directamente a la parte roja y ahí se me va a abrir con qué funciones sería compatible. Pues vamos a ver: congelar transformación, escala, posición. No, necesitamos algo que sea una orientación, o sea, que tome los puntos de ese emisor y nos alinee. Esto en Cinema 4D se llama matriz global. Lo que hace la matriz global es coger los puntos del nulo y sacar, digamos que la normal, que es por donde apunta, ¿vale? La normal es, digamos que de una cara hace una triangulación y saca la perpendicular a esos puntos. Vamos a ver si eso funciona. Parece que sí que funciona perfectamente. Fijaos qué bien hace su función. Y rotamos y funciona perfectamente. Ahora ya tenemos pleno control con el emisor para moverlo para un lado y para el otro, ¿vale? Y rotar las veces que queramos. Perfecto. Podríamos también sacar el tamaño del emisor, que fuera también relacionado con el nulo, pero como lo tenemos aquí mismo, tenemos tamaño X y tamaño Y, bueno, pues no lo voy a sacar, pero lo podríamos también sacar. No habría ningún problema para controlarlo. Simplemente sacaríamos en las coordenadas la escala X, la escala Y, y la asociaríamos con tamaño X y tamaño Y. Aquí, ¿vale? Sacaríamos tamaño X y tamaño Y. Sería exactamente igual. No tenían, es lo bueno que tiene, que se pueden relacionar todas las funciones de unas con otras. Vale, ya tenemos esto, que es lo más sencillo. Vamos a hacer que se vea cómo se pueden renderizar las partículas, porque yo ahora le doy al play, joder, y no me sale absolutamente nada. Vale, ¿por qué no me sale nada? Porque no tenemos la geometría de partículas activada. ¿Dónde está eso? Nos vamos a simulación, nos vamos a Thinking Particles y vemos aquí que pone geometría de las partículas. Pinchamos aquí y nos aparece este icono. Con este icono nos aseguramos que las partículas se van a renderizar. ¿Pero cómo se van a renderizar? Pues si no le damos un aspecto, ¿vale? Si no le decimos que se tienen que tienen que tomar un color, un aspecto, no se van a renderizar tampoco. Esto es un poco complicado al principio de entender, porque no parece lógico que esté este paso, ¿verdad? Sería más fácil que le diéramos ahí directamente y que ya funcionara, pero es que hace falta para poder renderizar, o sea, para poder controlar dentro del editor de Cinema, para que se vean, tener activado esto de las geometrías de partícula, y además hace falta añadirle una etiqueta que está en el módulo HER, que se llama render. Es una etiqueta de renderizar. Con esto vamos a poder renderizar como si fuera pelo las partículas. Si yo lo doy aquí, no sé si lo veis, pero automáticamente está tomando el pelo por defecto, que es el marrón. Si yo me acerco mucho, a lo mejor lo veis mejor, ¿vale? A ver, fijaos, está tomando el color pelo automático. Así que vamos a crear un pelo, un material pelo, y lo vamos a poner blanco, pues para que se vea un poquito mejor, porque si no, no vamos a ver nada de nada.
Vamos a darle color retroiluminado también blanco, vale, y en el grosor vamos a decirle 2 y 2. Así vamos a añadir ese pelo a la geometría de partículas y ahora ya sí vamos a tener visible perfectamente todas esas partículas. Fijaos, ya lo tenemos. Así que ya veamos que ya tenemos esto visible. Ya hemos logrado parte del trabajo. Nosotros podemos cambiar el color de la partícula simplemente cambiando el color del pelo. Si lo queremos en rojo, pues lo podemos poner en rojo sin ningún problema. Fijaos el efecto que va a hacer. Vale, podemos cambiarle, podemos utilizar el módulo GER, que es un algoritmo para calcular el pelo, que se calcula muy rápido, ¿vale? Y podemos usarlo para esto. Podemos usarlo para renderizar la geometría de partículas sin que sean verdaderamente objetos 3D y se vuelva loco el ordenador computarizándolo, ¿vale? Voy a dejarlo en blanco, que me gustaba más para que se vea mejor. A ver, así. Bueno, así parece del Atleti. Así mejor. Vale. Más cosas que se pueden hacer. Vamos otra vez al objeto expreso. Tenemos el emisor, tenemos Prestone. Aquí ya podríamos funcionar, ya valdría. Ahora vamos a ver qué funciones, qué efectos podemos aplicarle a nuestro emisor de partículas. Si os acordáis, en simulación, en partículas teníamos atractor, deflector, destructor, fricción, gravedad, rotación, turbulencia y viento. Todas estas cosas también las tenemos aquí. Nos vamos al nodo Thinking Particles y donde vamos a Dynamics, por ejemplo, vamos a sacar la de viento, que es Pwind, y vamos a poder aplicarle al viento, viento y turbulencia a nuestras partículas. ¿Cómo relacionamos este efecto con este emisor? Vale, esto es una cosa más complicada, ¿vale? Que hay que entender. No basta con sacar el nodo, ni da opción aquí a unir al nacimiento de la partícula. Aquí, aunque nosotros pongamos aquí algo, no va a salir una cosa especialmente, no va a salir nada. No está hecho eso para esto. Voy aquí a eliminar enlace. Para asociar un efecto a un módulo, a un nodo, ¿vale? A un emisor, necesitamos otro nodo que transfiera los datos de la partícula y los relacione con el viento. Ese nodo se llama ppass, que está aquí en condición, en initiator ppass. Ppass recoge todos los grupos de partículas, o un grupo de partículas en concreto que nosotros le digamos. Si no le decimos ninguno, automáticamente cogerá todas las partículas que hay. ¿Cómo podemos saber las que hay? Pues en simulación, Thinking Particles, en configuración de partículas, cuando nosotros podemos crear aquí grupos de partículas, ¿vale? Podemos añadir un grupo de partículas, grupo 1, y darle un color, por ejemplo, o añadir otro que sea verde, ¿vale? O directamente, si no cogemos ningún grupo, utilizamos todas y les vamos a dar un color blanco, ¿vale? Así no hace falta relacionar esto con esto, porque este toma el grupo de aquí, lo toma de aquí, lo toma directamente de aquí. De hecho, si quisiéramos algún grupo en particular, podríamos decirle así, pero como queremos todas, pues vamos a darle todas. Y aquí ya podemos relacionar directamente, como vemos aquí, directamente esta salida con esta entrada. ¡Pam! Y ya nos va a modificar ese viento, ese Pwind que tenemos aquí. Nos va a modificar todo esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos, antes de nada, decirle qué objeto va a tomar como base ese viento. Podemos duplicar un emisor, podemos usar el mismo, creo, si no me equivoco. Mira, el momento que le hemos añadido, nos ha creado aquí un icono, ¿veis?
que es un cuadradito con una flechita que nos indica la dirección del viento. Y además, dependiendo de cómo vamos a rotar el emisor, también va a tomar la orientación. Fijaos ahora qué ocurre. Ya está deformando. Ya está deformando ese viento. Aquí lo tenemos, ese viento, este chorro de partículas. Vamos a darle mucha más turbulencia para que nos haga una cosa rara aquí. Fijaos. Podemos decirle que la fuerza sea un poco menor para que no... Aquí. Vale, perfecto. Mira, de hecho parece casi fuego, ¿verdad? Fijaos. El nodo Pwin además se le puede relacionar con la masa de la partícula y con el tamaño. Estas dos funciones también se le pueden añadir al módulo Store. Se le puede decir que cada partícula tenga una masa y tenga un tamaño relativo, ¿vale? Esos serían otros nodos que se le pueden añadir, que veremos en otras ocasiones, porque ya no quiero complicarlo mucho. De momento vamos a verlo así. Vamos a añadir en PStore pues unas cuantas más. Tenemos puesto ahora mismo 10.000 partículas. Vamos a darle 100.000, que creo que es el máximo, para que se vea perfectamente cómo hace la turbulencia. Fijaos que esto no se puede conseguir con el módulo emitir así tan fácilmente. Si además a esto le añadimos un poco de luz, arrojamos un poco de luz por aquí, con un colorcito, yo creo, y con una sombra suave, duplicamos esto y le ponemos aquí otra sombra amarilla o verde, yo creo, para crear unos colores así. Fijaos, ahí va. La roja no la he puesto. Fijaos lo que se puede conseguir en un momento. También podemos modificar, como hemos visto, en el pelo, el grosor. Podemos incluso revolver, encrespar. Fijaos, si nos acercamos, es pelo auténtico. Fijaos, ¿eh? Y como tal podemos controlarlo. Hay una opción también muy interesante dentro de la etiqueta de render, que es esta que os quiero enseñar, que es modo posición, es la que está por defecto, y también tenemos modo velocidad y modo recorrido. Si le damos a modo velocidad, ¿vale? Fijaos qué es lo que pasa. Está renderizando el pelo. Tarda un montón. Tened en cuenta que hemos dado 100.000 partículas. Fijaos el efecto que hemos logrado con nuestro emisor y con este modo velocidad. Quiere decir que de cada partícula va a salir un pelo hacia adelante en la posición donde se calcula que va a ir. Podemos calcular más o menos el tamaño del pelo y la cantidad de segmentos para que sean más o menos cuadrados. Fijaos en este de aquí, que se ve el segmento 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si le damos, cuanto más segmento le demos, más suavidad va a tener. Voy a bajar un poco el número de pelos, ¿vale? Aquí en PStore hemos puesto 100.000, vamos a darle 500, más que nada pues para que no nos eternicemos. Y fijaos, los efectos, el efecto tan sumamente chulo
que sale. Sería un efecto muy parecido a este que os he hecho, solamente que este ha sido animando el emisor, ¿vale? Para animar el emisor, pues lo podéis animar manualmente o fijaos, yo siempre utilizo casi mucho esta etiqueta vibrar, le doy en posición, bajo un poquito la frecuencia y le digo que en X100, en Y esto, y fijaos, fijaos, vamos a esperar un poquito que se renderice. Ahí, el efecto. Otro efecto sería el contrario. Si en velocidad hemos dicho que los pelos salen hacia adelante, fijaos en este pelo, fijaos en este punto de aquí, cuando renderice. Este pelo de aquí, que es este, va a sacar el pelo hacia adelante. Si nosotros en vez de velocidad le damos recorrido, el pelo va a salir hacia atrás. A ver, eliminar. Ahí está. A ver, fijaos. A ver, aquí. Fijaos que el pelo sale hacia acá. Mira, aquí hay una partícula. Esto está muy chulo, ¿vale? Sobre todo para lo que os he dicho de controlar el emisor. Vamos a darle también un poquito de profundidad. Fijaos la que tenemos aquí montada con el tema de los pelos. Vale. ¿Qué más cosas se puede hacer? ¿Qué más cosas? Dice, al morir, permanecer o eliminar. Pues vamos a decirle que elimine. Cuando la partícula muera por aquí, que ese pelo deje de existir. ¿Vale? Así que vamos a darle un poco. Se irá cortando los pelos a medida de que vayan saliendo por aquí. Y más o menos esto sería todo. Esto sería todo por ahora. Vamos a dejarlo en modo posición. Vamos a darle aquí en Pi Store lo que hemos dicho, a 50.000, 1, 2, 3. Fijaos qué bonito queda. Ya digo, es muy parecido al módulo partículas de After Effects. Muy parecido. Pi Store, fijaos, voy a poner aquí el tamaño 100 y 100 para que sea irredondito. Fijaos cómo saca el chorro, ¿eh? Si encima le damos un poco de FOV, que era, acordaros, la dispersión, el efecto es mayor todavía. Y podemos ir jugando pues con los módulos. ¿Qué más cosas tiene Pi Store? Pi Store también tiene, además de Pwin, tiene toda una serie de dinámicas, ¿vale? Que están aquí, por ejemplo, Gravity, Velocity, Repulse and Bound, Position, Follow, Morning, Data. Bueno, una de las más chulas también es es Gravity. Gravity sirve como un punto de gravedad en el que las partículas son atraídas. Simplemente tenemos que enlazarlo aquí al final de PPAS para aplicar este efecto al grupo todas, ¿vale? Y si le damos a P-Gravity nos va a decir que tomemos un objeto. Voy a sacar aquí un objeto, un nulo, y el nulo le vamos a dar una forma de esfera
y le vamos a dar aquí para verlo. Voy a darle otro colorcito activado para que lo veamos mejor. Vale, fijaos que está aquí. Voy a decirle a Gravity que tome como objeto este. Voy a poner aquí Gravity, vale, y le voy a dar aquí Gravity y le voy a decir que tiene de fuerza 1, 2, 3, 10.000. Pues fijaros lo que va a pasar ahora. Fijaos que tiene una atracción, no sé si os dais cuenta, pero tiene una atracción que no la tenía antes. Tiene un comportamiento ahora distinto. Voy a quitarlo de encrespar, que no me ha gustado mucho lo de revolver. Así. Fijaos, si cambio la gravedad, ¿qué es lo que pasa? Ahora la gravedad está diciéndole que se vaya para allá. Estoy creando una gravedad falsa. Ahora voy a decir que tengo una gravedad esférica y que lo que va a hacer va a ser atraer hacia mí las partículas. Fijaos. Vamos a quitar un poco de fuerza. Y el objeto lo vamos a hacer un poquito más grande. Así. Fijaos el comportamiento que tiene. Es totalmente diferente. Podemos ir jugando con esto, pero lo básico que entendamos es un emisor que nos va a sacar la posición, módulo PStore, donde sacaremos la posición y la alineación y lo enlazaremos con la posición y la matriz global del emisor. Este, que es importantísimo, PPAS, que es el que atribuye los efectos al grupo de partículas, a todas. Y luego los efectos P-Wind, P-Gravity y todos los que le queramos añadir, que están aquí. Freezy, deflector. Mire, por ejemplo, el deflector, como su nombre indica, es un deflector. Voy a quitar este de aquí, eliminar enlaces. Voy a quitar este nodo y voy a añadir el deflector. Fijaos qué es lo que pasa. En deflector también me va a pedir un objeto, pues le voy a decir el mismo de Gravity. Y le voy a dar, eso es más o menos esa cantidad. Y fijaos cómo va a rebotar. Ahí, point. Voy a quitar un poquito de partículas porque si no se nos vuelve loco el ordenador. 1, 2, 3, 10.000. Con 10.000 es suficiente. Fijaos cómo rebota. Y me puedo llevar partículas. Point. Las puedo controlar con esto. ¿Has visto? Point. Puedo regular todo lo que es el rebote, la energía, la fricción. Si quiero que se queden pegadas aquí, lo puedo hacer. Fijaos, mira. No quiero que reboten absolutamente nada y se queden pegadas ahí, papá, como si fuera caca de perro. Pues se quedan pegadas. Esto, claro, con el objeto de aquí emisor no lo tenemos igual, no tenemos las mismas capacidades.
Y por último, y no por ello menos importante, os voy a decir cómo aplicar un objeto, o sea, cómo en vez de renderizar una partícula sea un objeto. Voy a quitar el modo Pwin, voy a dejar el deflector y voy a decirle a PStore que me haga, pues, yo qué sé, 500 solamente, para que no tenga problemas, ¿vale? Poing, poing. Ve cómo se quedan pegados. Vale. Voy a crear, por ejemplo, una esfera. Una esfera chiquitita. Así. Vale. La abro. Y para decirle al módulo PStore que utilice un objeto como si fuera una partícula, necesito un nodo que se llama pShape, que sirve para aplicarle un objeto real a una partícula. pShape, este es aquí, pShape. Como hemos visto, simplemente necesitamos enlazar ppass a pShape, y en pShape, cuando le damos, nos aparecerá qué objeto queremos utilizar como partícula. Le decimos que queremos una esfera y automáticamente, no sé si os dais cuenta de que se nos ha creado una esfera aquí. Podemos decirle que queremos más grande, menos grande, ¿vale? Y si queremos instancias de render o no, dependiendo de la memoria que tengamos. Esta aquí ya la podemos hacer desaparecer. Y fijaos que vamos a tener nuestras pelotitas. Pum, pum, pum. Y ya no vamos a tener problema de tener la configuración del pelo. Ya podemos quitarlo del pelo. Podemos quitar también el render. Y tenemos nuestras pelotitas listas para funcionar. Pues de hecho podemos darle un color y ya las tenemos. Al ser un objeto real, también podemos aplicar un objeto de formación vectorial, ¿vale? De aplicar, pues, para que tenga mayor realismo, un desenfoque vectorial. Simplemente le ponemos aquí desenfoque vectorial, ya sabéis, esto lo hemos hecho muchas veces. Y ya tendríamos el efecto perfectamente realizado. Lo mismo nos da que sean cubitos, que sea cualquier cosa, pájaros o lo que sea, cualquier cosa, bandadas de pájaros o miles de historias, nos da lo mismo. Vale. Vamos a mirarlo. Fijaos que es muy fácil. Deflector, pShape, en pShape le damos aquí y ya lo tendríamos. Y este sería la forma más fácil de hacer un emisor de Thinking Particles en Expresso. Lo más fácil es esto: nulo de emisor, el generador, el nodo que nos permite utilizar los efectos, y luego cada efecto se lo añadimos aquí y vamos rellenando lo que nos pida. Y con esto pues vamos probando. Os dejo esto así que lo veáis bien, ¿vale? pPass, Deflector, pShape. Y yo creo que esto es muy sencillito de entender, y a partir de aquí podemos añadirle, ya veis, todos los dynamics que hay por aquí. Simplemente tenemos que entender un poco que van todos puestos para acá, y luego pues dependiendo que algunos querrán unas cosas y otros querrán otros datos, es ir probando. Además, vamos a hacer una serie de tutoriales con todos los emisores que hay: PStore, pBorn, MotherWaves, pBlur, todos los que hay, ¿vale? Y una vez que lo tengamos claro, ya con ello vamos a empezar a hacer ejercicios. Así que bueno, espero que os haya gustado. Hasta aquí este tutorial de Expresso y de Thinking Particles para la web simply4d.net. Cualquier duda, ya sabéis que nos lo podéis hacer llegar a través de nuestra página de YouTube o de simply4dtutoriales@gmail.com. Un saludo, chicos, y hasta la próxima.